Bueno, en base a toda esta estructura básica, So, having to do with all this basic structure, vamos a trabajar sobre los boleos. we're going to work on boleos. ¿Sí? Bueno. Boleuk. Entendiendo cuáles son las posiciones de la mujer, So, assuming that you understand what are the positions of the woman, primero vamos a trabajar sobre los cruces atrás. first we're going to work with the backward crosses. Ochos atrás. Or you could call them ochos, backward ochos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo cruces atrás, If I have backward crosses, cada vez que ella está pasando su peso, each time she changes her weight, ¿sí? Está determinando un nuevo eje, she's arriving at a new axis. ¿sí? Está fijando un nuevo eje, She's fixing herself into a new axis, ¿sí? Por el cual la otra pierna, the other leg ¿sí? Hace un desplazamiento, un recorrido circular, is making a path, a circular path, ¿sí? Alrededor de ese eje around this axis para dar el siguiente paso, to arrive at the next step, ¿sí? Hacia el siguiente eje, to arrive at the next axis. ¿sí? O sea, si yo tengo el peso ahí, en esa posición, que es el cruce atrás, So if I have her in this position with her weight back in the back cross, en este momento ella tiene todo su peso en la pierna de atrás, so she has all of her weight in the back leg. ¿sí? Entonces, el movimiento que ella tiene que hacer The movement that she has to do es girar sobre ese eje, is turn on this axis, ¿sí? Tomando una dirección taking a direction, y luego ir hacia el próximo eje, and then arrive at the next axis, en donde va a girar nuevamente in which she's going to turn again sobre ese eje over this axis, y hacia el otro continuamente. and then continue. Ese es el movimiento del 8 básico, This is the movement of a basic ocho. ¿sí? Cada vez Each time que ella pasa el peso, that she ¿sí? changes her weight, Quédate en una posición, en el curso atrás. okay, he wants me to stay in this backward cross position. Al mismo tiempo que ella está pasando el peso a ese eje, The same time that she is arriving at this axis, está construyendo un nuevo centro de giro, she's arriving at a new center of the turn. ¿sí? Porque dijimos en un comienzo Because you could say in the beginning, que si alguno de los dos se detiene sobre uno de los ejes, so that uno de los dos. cualquiera de los dos, So either one of us is stopped in a certain axis, ¿sí? El otro and the other. comienza a girar alrededor de ese nuevo eje, Okay, so either one of us is on an axis, and the one that begins to move is moving around the center of the axis. ¿sí? Entonces, si ella tiene un nuevo eje, So she has a new axis. como está en un solo eje, So I'm in one axis. She's in one axis here. yo puedo hacer un desplazamiento alrededor de ese eje, And I can begin to move around this axis, ¿sí? Circularmente, como si ella lo estuviese haciendo. in a circular way. So lo que ella, Claro, como cuando ella lo hace en el giro. just the same way that she does when she's moving in the turn. ¿Sí? ¿Se entiende? You understand? Bien. Entonces, tengo un desplazamiento circular alrededor de este eje, Okay, so we have a movement, a circular movement around this axis. ¿sí? Y puedo hacerlo sobre el otro eje también, And we can do a circular movement around the other axis as well, ¿sí? Hacia cualquiera de las dos direcciones, going in either direction. ¿sí? Bien. Cada vez que ella tiene un eje Each time that she has an axis, perdón, y gira alrededor para tomar una nueva dirección, and that she turns around that axis to go in another direction, una nueva dirección del giro, a new direction of the turn, ¿sí? that is, está girando como cuando decís como redundante. Estoy hablando mucho del giro. she's turning in a certain way, ¿Sí? Claro, va de vuelta hacia alrededor, tomando una dirección que en este momento para mí es hacia la izquierda. Okay, so she's ¿Sí? turning it in a way that's round, so that then it goes, depending in which direction we're going, if she's turning this way, then
En este in momento, this moment, ella va a girar hacia mi izquierda. she's going to turn going Sí. around to my left side. Izquierda, ¿sí? Gira y da el Turn, paso. and then change weight. Si en el momento que ella va a girar hacia mi izquierda, In the moment that she begins to turn to my left, yo tomo la dirección contraria, and if I take the opposite direction, o sea, hacia mi derecha, if I start to turn to my right, ¿sí? Gráficamente sería que ella va hacia este lado we have her going to this side, y yo voy hacia este and lado. I'm going to the other side. Se produce un choque de fuerzas, It produces Acá. a ¿sí? collision of these two forces. ¿Sí? Ella está yendo hacia un lado y yo voy hacia el otro. Entonces, So she's going to one Chocamos. side, and I'm going to the other side, and we crash, or we Sí. collide. teóricamente tiene que funcionar, es eso. So theoretically, it functions this way. Entonces, como ella está en un eje, So right now she's in one axis. yo tengo tres posiciones como tenía la mujer alrededor mío. Okay, so and I can look at her in one of these three positions that the woman has with respect to me as the center of the turn. He has the same three positions. Claro, yo tengo las mismas posiciones. I'm sorry, I have the same three positions. ¿Sí? Yo tengo la apertura, el cruce adelante Okay. y el cruce atrás con respecto al centro que ahora sos vos. Okay, now she is the center, and I have these three positions in respect to her as the center of the turn. ¿Sí? Bien. Okay, we've got it now. O sea que si ella está en ese eje, yo So I'm in tengo this axis. posibilidad de hacer un cruce adelante, un cruce atrás o una apertura. Okay, so she's on her axis, and I have the possibility of doing a forward cross, a back cross, or a side step. ¿Sí? Vamos a usar la posición más común y la más cómoda, que es la apertura. So we're going to use the position for the man that is the most common and the most comfortable, which is the side step. Volvemos a las direcciones. La mujer va hacia mi izquierda y yo voy a ir hacia la derecha. So the woman's going to my left, and I'm going to move towards the right. Entonces, si yo me muevo alrededor de ella, If I move around her ¿sí? Con una apertura, in my side step, ¿sí? Enfrente de la mujer, in front of the woman, facing the woman, en el momento que ella va hacia mi izquierda the movement that at the moment that she goes around to my left, y yo voy con mi izquierda and I hacia go mi around to derecha, my right, ¿sí? Se produce un golpe. it produces this impact or this Sí. collision. En ese momento se produce el boleo. Hay un rebote, ¿sí? No hay un golpe, hay un rebote. It's really like a rebound. This is the moment that produces the boleo. ¿Sí? O sea que tenemos ahí We have each other here. el centro y el movimiento mío sería She's the center, and my movement would ir de los pies juntos a una apertura enfrente de ella. So I would have my feet together, and then I would take a side step around ¿Sí? her. Enfrente, pero bien enfrente, porque digamos que In esto front, forma but parte really de la marca. facing her. And this has to do with the lead. ¿Sí? O sea que yo tengo que hacer como un bloque e ir ahí. So I have to block her by standing here. ¿Sí? ¿Está bien eso? Okay. Si yo voy alrededor de este centro con una posición abierta, If I go around this center in this kind of open position or side step, armo una posición triangular. we have a triangle. ¿Sí? We've created a triangle here. Piensen en un círculo, un centro, como si fuese una, como dice el gran maestro, como si fuese una pizza. We ¿Sí? have a circle. It's Porciones like a de pizza. Think ¿Sí? think of pieces of pizza. ¿Sí? Triangulares. O sea que cada una de mis Triangles. posiciones van a ser con un triángulo con respecto a ese centro. So each time I'm making a triangle in respect to this center, ¿Sí? Cualquiera de mis posiciones. in either one of my positions. ¿Sí? Si yo no mantengo esa posición triangular con respecto a ese centro, So if I have this triangular position in respect to this center, y por ejemplo, si yo hago esto, if I do that, ¿sí? Ella cae de ese eje. she falls from her axis. ¿Sí? Yo la muevo de ese eje, no puede estar en equilibrio. I move her axis, and now she's not on balance. Yo necesito desplazarme alrededor de ella I have to position myself around de la manera más her cómoda para ella y para mí. in the way that's most comfortable for her and for me. ¿Sí? Por eso es en un círculo perfecto alrededor de ese eje. So it's a perfect circle around the axis. ¿Sí? Entonces, volvemos a las direcciones. Okay, so now let's talk about the directions. Si ella va hacia mi izquierda, If she goes to my left, yo voy a ir hacia la derecha en un triángulo perfecto con una apertura. and if I go around her to my right in a side step, making a perfect triangle, ¿Sí? Y se va a producir un golpe. it makes a moment of impact or a collision.
He's going around, he's going towards his left, He's going towards his left, as if he was turning to the right. as if he Claro. were turning to the right. Exactamente. Ahí. Ping. Bing. ¿Sí? Ping. El movimiento, digamos que literalmente es este, ilustrativamente. So the movement is this. ¿Sí? Ahí. Sería bueno que lo practiquen de esta manera, It would be good if you practiced it in this ¿sí? way, Sin pensar las mujeres without the women thinking, en cuál es el movimiento del boleo, without the women thinking, where is the movement of the boleo? sino que primero entiendan y sientan en el cuerpo cuál es el momento del rebote, First, what you want to feel, women, is what is the moment of the rebound. ¿sí? No las figuras, no el boleo en sí, Not como the figura, boleo with the leg going up as if it's a figure. sino el rebote que hay interno, ¿sí? Really, the internal rebound. Entonces, voy al eje So we're going to the axis. y hago eso, I do that, and I come back. ¿sí? Pa. ¿Sí? Ella está moviendo la cadera, ¿sí? Deja Sí. que su cadera vaya hasta el fondo del movimiento, She's moving her hips. ¿sí? She lets her hip go all the way to the end. Claro. She lets her hip go all the way to the end. O sea que deja que su cadera vaya hasta el último momento, Okay, so her hip goes around all the way till the last moment. ¿sí? Eso es muy importante. This is very important. Ahí. ¿Sí? Cuando sienten ese rebote, When you feel this rebound, van a hacer lo siguiente. Vamos a bajar un poco, we're going to go o sea que down vamos a a little bit. flexionar un poquito, So you want to flex your legs a little ¿sí? bit. Y voy a dejar que la pierna vaya toda la pierna, o sea, no solamente la cadera, sino que voy a ir la pierna con peso muerto, le decimos nosotros, como Ok. con el peso muerto. So you want to let your whole leg go. Now you're turning your hips all the way around, and you want to let your whole leg go kind of in dead weight, ¿Sí? call it. Your leg has dead weight. O sea que vamos un poquito hacia abajo, So we keep ourselves flexed here a little ¿sí? bit down, Pensando en el triángulo, en el círculo, thinking about the triangle and the circle, en el bloque enfrente de la mujer, and about the blocking the woman in front of her. ¿sí? Y dejamos que la pierna vaya hasta donde vaya. And then we just let the leg go to wherever it would go naturally. Ahí va. ¿Sí? Sin pensar en nada más que sentir en lo que se siente en ese momento, ¿sí? En el So rebote. thinking about nothing else but just what you feel in the moment of the rebound.